Prólogo. La voz del capitán resonó por los altavoces del muelle como si fuera el mismísimo narrador de un cuento de hadas. Era una voz grave, cálida, con ese acento neutro de presentador profesional que usaban todos los capitanes de Royal Fantasy Cruises. Bienvenidos, queridas familias, a bordo del Fantasía Royale, el crucero más lujoso y grande del mundo actual. Con sus 208.000 toneladas de puro encanto flotante, 7 cubiertas temáticas únicas y capacidad para más de 6.500 soñadores, estamos listos para llevarlos a una aventura que nunca olvidarán. Desde la cola de embarque, Luis soltó un suspiro largo y miró hacia el cielo nublado de Singapur. El sol apenas se asomaba entre las nubes, pero el barco ya brillaba como un castillo de luces. El Fantasía Royale era enorme, una ciudad entera pintada de blanco y dorado, con chimeneas que parecían torres de cuento y banderas ondeando con el logo de Royal Fantasy. Una estrella de 8 puntas dentro de un corazón. Disfrutarán de la tierra de los héroes, donde nuestra montaña rusa héroe de acero rompe récords a más de 80 km por hora sobre el mar, continuó el capitán. La bahía de los descubridores, con su aquaslide gigante y piscinas infinitas. La calle San Encanto, inspirada en las ciudades de los sueños, llena de tiendas y espectáculos. El reino de los cuentos, donde las princesas clásicas los esperan para fotos y abrazos. Y, por supuesto, nuestro teatro principal, el Gran Salón de las Estrellas, con shows nocturnos que rivalizan con Broadway. Todo esto, amigos, mientras navegamos por el mar de China Meridional en un viaje de 7 noches que comienza hoy. Luis ajustó la mochila en su hombro. 17 años y ya se sentía demasiado viejo para toda esa magia prefabricada. Papá, ¿en serio ganaste esto en un concurso de radio? Murmuró. Carl, su padre, un estadounidense de 42 años con barba rubia y camisa hawaiana demasiado entusiasta, le pasó un brazo por los hombros. Ganamos, mijo. Y no cualquier concurso. 7 noches en suite familiar con acceso prioritario a todo. Tu madre y yo ahorrábamos desde que ustedes eran bebés para esto. Lupe, su mamá, mexicana de pura cepa de Guadalajara, sonrió mientras revisaba los pasaportes por enésima vez. Tenía el cabello negro recogido en una coleta práctica y llevaba una camiseta con el logo del barco que ya se había comprado en la tienda del muelle. Luis, no empieces. Tus hermanas están felices. Míralas. Emma y Zoe, las gemelas de 11 años, saltaban en el mismo lugar como si el piso estuviera electrificado. Aunque idénticas en cara, pelo castaño ondulado, ojos cafés grandes, eran opuestas en todo lo demás. Emma, con su gorra de la tierra de los héroes ya puesta, hablaba sin parar con la familia de al lado. Voy a subir a la héroe de acero 3 veces el primer día. ¿Y ustedes? Zoe, en cambio, se pegaba a la pierna de su mamá, mordiéndose el labio y mirando el suelo. Era tímida como Luis, pero sin la capa de sarcasmo que él usaba para defenderse. Luis se cruzó de brazos. En su cabeza todavía sonaba la música del concierto de los Caligaris que sus amigos le habían enviado por video. Deberías estar aquí, güey, le había escrito su mejor amigo esa mañana. En vez de eso, estaba aquí. Fila interminable bajo el sol húmedo de Singapur, rodeado de gente que hablaba en todos los idiomas posibles. La cola avanzaba lento. Familias de todas partes del mundo. Japoneses con maletas perfectas, australianos en chanclas, indios con niños pequeños que ya llevaban orejas de ratón compradas en la tienda. Y ellos, los Martínez Walker, como los llamaban en los documentos. Mitad mexicanos, mitad estadounidenses. Resaltaban un poco. Lupe hablaba español con acento jalisciense cuando se emocionaba, Carl respondía en inglés perfecto y las niñas mezclaban ambos sin darse cuenta. Más adelante, un grupo de 4 coreanos llamaba la atención por su orden impecable. El padre, un hombre alto y serio de unos 45 años llamado Seung-no Kim, vestía polo impecable y revisaba su reloj cada 30 segundos. Su esposa, Ji-yeon Kim, era elegante hasta en la forma de sostener el bolso de diseñador. El hijo, Min Seok Kim, de unos 13 años, tenía el cabello perfectamente peinado y miraba el barco como quien evalúa una inversión. Hablaban en coreano entre ellos, pero cada vez que alguien se acercaba demasiado, Seung-no levantaba la voz en inglés. We are the first priority. Korean was always prepared. Luis levantó una ceja. Claro, porque ser coreano te da pase VIP en un crucero, pensó. Emma, en cambio, les sonrió y levantó el pulgar.
Zoe se escondió más atrás. Un poco más allá, una chica de veintitantos años con cabello rosa eléctrico y una cámara profesional en la mano llamaba la atención de otro modo. Lila Moreau, la streamer francesa que ya tenía más de 2 millones de seguidores en Lila Aventuras. Cuando la cámara estaba encendida, era pura sonrisa y energía. Bonjour, mes étoiles. Estamos a punto de embarcar en el crucero más mágico del planeta. ¿Están listos para 7 días de pura fantasía? Pero en cuanto apagaba el live y guardaba el teléfono, su cara cambiaba. El ceño se fruncía, el tono se volvía cortante. Luis la vio discutir en francés bajito con su asistente. Non, je ne veux pas faire la queue comme tout le monde. Dis-leur que soy Lila Moreau, ils doivent me dar acceso prioritario. La asistente suspiró y siguió empujando la maleta. La fila avanzó por fin. Pasaron el control de seguridad, entregaron los brazaletes mágicos que servían de llave, billetera y pase de todo. El Fantasía Royale los recibió con una explosión de música alegre y confeti biodegradable. Cast members vestidos de blanco y dorado los saludaban con sonrisas perfectas. Las primeras horas fueron exactamente lo que prometía el capitán. Emma arrastró a todos a la tierra de los héroes apenas dejaron las maletas en la suite. La montaña rusa héroe de acero rugía por encima de sus cabezas mientras subían en el ascensor panorámico. El viento marino olía a sal y algodón de azúcar. Las gemelas se tomaron fotos con las primeras princesas clásicas que encontraron en el reino de los cuentos. Una chica disfrazada de Blanca de Nieve con vestido azul y amarillo impecable, otra de Cenicienta con el traje azul brillante. Emma posaba con los brazos abiertos, riendo fuerte. Zoe sonreía tímida, pero se acercó lo suficiente para que Blanca de Nieve le diera un abrazo suave y le susurrara. Recuerda, la valentía está dentro de ti. Luis se quedó atrás, sacando fotos con el teléfono solo porque su mamá se lo pidió. No estaba mal, admitió en silencio. El barco era impresionante. Los pasillos amplios, las luces LED que simulaban cielo estrellado e incluso de día, los shows callejeros donde bailarines disfrazados de personajes bailaban al ritmo de canciones que todo el mundo conocía. Carl y Lupe se tomaron una selfie frente al enorme reloj floral en la plaza central. Por un momento, hasta Luis sintió un cosquilleo de emoción. Comieron en el comedor rotativo de la cubierta 8. Langosta, filetes, pastas, postres que parecían sacados de un cuento. Todo gratis, todo infinito. Min Seok-kim pasó por su mesa con sus padres, bandeja cargada hasta arriba. Seung-ho-kim miró la mesa de los Martínez Walker y murmuró algo en coreano que sonó a turistas desorganizados. Ji-yeon sonrió educadamente, pero sin calidez. Lila Moreau, cámara encendida otra vez, grababa desde la mesa de al lado. Miren este buffet, es una locura. Gracias Royal Fantasy por tratarme como una princesa. Cuando apagó la cámara, le hizo una seña grosera al mesero que tardó 2 minutos en traer su agua con gas. La tarde pasó entre risas y carreras. Emma convenció a Zoe de subir al Aquaslide. Luis las acompañó, fingiendo que lo hacía por obligación. El agua salada les salpicaba la cara mientras bajaban a toda velocidad. El sol se ponía naranja sobre el mar y el barco ya había zarpado. El Fantasía Royale cortaba las olas suavemente, dejando el puerto de Singapur atrás. A las 8 de la noche, el capitán volvió a hablar por los altavoces. Esta vez desde el puente, con la misma voz entusiasta. Buenas noches, queridas familias. Aquí el capitán Elías Rivera. Ya estamos en mar abierto y todo marcha según lo planeado. Mañana nos espera un día completo de diversión en la Bahía de los Descubridores. Recuerden, la magia está en cada rincón. Que sueñen con estrellas. En el puente de mando, sin embargo, la magia empezaba a agrietarse. El capitán Elías Rivera, de 38 años y apenas 6 meses al mando de su primer barco grande, estaba de pie frente a la ventana panorámica. El mar negro se extendía infinito. Detrás de él, el oficial médico de guardia, un joven enfermero filipino llamado Marco, sostenía una tablet con manos temblorosas. Capitán, hay algo raro, dijo Marco en voz baja. 8 pasajeros reportados en la última hora. Fiebre alta, vómito, confusión. 2 de ellos ya están en el centro médico Y. Uno mordió a una enfermera. Elías frunció el ceño. Todavía llevaba el uniforme blanco impecable del discurso de bienvenida. ¿Mordió? Marco, por favor. Es el primer día.
Probablemente comieron mariscos en mal estado en el puerto. Ya sabes cómo son los pasajeros. Comen todo lo que ven. Retira los mariscos de todos los menús esta noche. Dile al chef que prepare pollo y pasta extra. Y manda a los de limpieza a desinfectar los baños públicos. Pero capitán, el patrón no es normal. La fiebre subió demasiado rápido y Elías levantó una mano. Sonrió con esa sonrisa de todo bajo control que había practicado frente al espejo durante el entrenamiento. Marco, confía en mí. Este es mi primer viaje como capitán titular. No vamos a entrar en pánico por un virus estomacal. Mañana por la mañana estarán todos bien. Ahora ve y encárgate. La magia debe continuar. Marco dudó un segundo. Luego asintió, apagó la tablet y salió del puente. Fuera, en las cubiertas inferiores, las luces seguían brillando. La música de fondo seguía sonando. Las gemelas dormían ya en su camarote, Emma con una sonrisa y Zoe abrazada a su peluche. Luis escribía un mensaje a sus amigos. El barco está cabrón, pero extraño el concierto. Carl y Lupe tomaban una copa en el bar de la plaza central. Y en algún pasillo de servicio, oculto a la vista de los pasajeros, una cast member vestida de Blanca de Nieve se lavaba las manos con desesperación. Tenía una mancha roja en la manga que no era pintura. El Fantasía Royale seguía navegando hacia el horizonte, ajeno todavía a que la primera grieta en la magia ya se había abierto. Capítulo 1. La normalidad. Capítulo 1. Detrás de la magia. En las profundidades del Fantasía Royale, lejos de las luces brillantes y las sonrisas eternas de las cubiertas superiores, existía un mundo que los pasajeros nunca veían. Era un laberinto de pasillos estrechos pintados de gris industrial, con tuberías expuestas y el constante zumbido de los motores que hacía vibrar el piso. Ahí, en una sala de descanso para talento de personajes en la cubierta 4 de servicio, se reunían las princesas cuando nadie las miraba. La habitación era pequeña, con sillas plegables, una mesa llena de vasos de plástico y ceniceros improvisados hechos con latas de refresco. El aire olía a humo de cigarro, sudor y el maquillaje pesado que se derretía con el calor tropical. 5 chicas y un par de chicos descansaban entre turnos. Blanca de Nieve, o mejor dicho, María Santos, de 26 años, nacida en Manila, estaba sentada en el borde de la mesa con las piernas cruzadas. Su vestido azul y amarillo seguía impecable, pero el corsé le apretaba las costillas y el maquillaje blanco ya empezaba a cuatearse en las comisuras de los labios. Tenía el cabello negro recogido en una redecilla y un cigarrillo encendido entre los dedos. Este maldito maquillaje me pica como si tuviera hormigas, se quejó, rascándose el cuello con cuidado de no arruinar el rubor. Y el barco apenas zarpó. En 3 días voy a tener la cara como papel de lija. A su lado, Cenicienta, una chica alta y delgada de nombre Valeria Ruiz, de Colombia, soltó una carcajada ronca y dio una calada profunda. Tenía 28 años y una cicatriz fina que le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de tiempos que prefería no mencionar en voz alta. Pica nada, María. Espera a que te toque el turno de las fotos bajo el sol de la bahía de los descubridores. El sudor te corre por la espalda y el vestido se pega como segunda piel. Yo ya estoy contando las horas para quitarme este corsé. Ariel, la famosa sirena, Sophie Laurent, francesa de 24 años con cabello rojo natural que ahora llevaba en una trenza elaborada, se recostó contra la pared y tomó un sorbo de una botella de agua con algo más fuerte adentro. Al menos ustedes no tienen que fingir que nadan en una cola de pescado que pesa 15 kilos. Ayer casi me desmayo en el show de la Discovery Reef. El mareo del barco más el calor, me tragué las ganas de vomitar frente a 20 niños que gritaban Ariel, te amo. El grupo rió con esa risa cansada de quien ya ha escuchado las mismas quejas 1000 veces. La puerta se abrió de golpe y entró Donald, o Ramón, un filipino bajito y robusto de 32 años, todavía con la cabeza del disfraz de pato bajo el brazo. La botarga completa estaba empapada de sudor. El interior de la cabeza chorreaba como si alguien hubiera tirado un balde de agua adentro. Su cara estaba roja, el cabello pegado a la frente. Al menos ustedes no se están muriendo en este estúpido disfraz de pato, dijo con acento marcado, agitando la cabeza de plástico. Miren esto. Parezco que me bañé con la ropa puesta. Y todavía me faltan 2 shows esta noche. Todos estallaron en risas. María le pasó un cigarrillo ya encendido. Ven, siéntate, pato sudado. Se acomodaron alrededor de la mesa.
Alguien repartió un mazo de cartas barato y empezaron una partida improvisada de póker con fichas hechas de tapas de botellas. La conversación fluyó como siempre en esos breves descansos. Quejas, chistes negros y verdades que nunca se contaban arriba. Este contrato es una cárcel bonita, dijo Valeria, cenicienta, mientras tiraba una carta. 6 meses seguidos, sin poder bajar en algunos puertos si no tienes visa. Pero pagan mejor que cualquier cosa que podía conseguir en tierra. Y el requisito de hablar varios idiomas, ja. Eso es lo que ponen en los anuncios. Sophie, Ariel, asintió. Exacto. Yo era stripper en un club de Marsella antes de esto. Bailaba en una pecera de verdad, imagínate. Aquí al menos me pagan por fingir que soy virgen del mar. Y hablo francés, inglés y un poco de español. Suficiente para que me dieran el papel. María, Blanca de Nieve, bajó la mirada a sus cartas. Su voz salió más baja. Yo, venía de un barrio complicado en Manila. Pandilla, problemas serios cuando era más joven. Robos, peleas, nada de lo que me enorgullezca. Salí, me reformé, pero nadie te da trabajo con ese historial. Aquí solo preguntaron si podía sonreír 8 horas seguidas y hablar tagalo, inglés y algo de español para los pasajeros latinos. El resto del currículum, es mentira bonita. Valeria sonrió sin humor. Todas tenemos historias. Yo salí de prisión hace 8 meses. Robo agravado. Este fue el único lugar que me aceptó sin hacer muchas preguntas. Mientras mantengamos la sonrisa y no rompamos el personaje, nadie pregunta de dónde salimos realmente. Hay gente peor que nosotras en este barco, créanme. Ramón, Donald, se quitó un poco más de la botarga y se secó la cara con una toalla. Los pasajeros creen que somos hadas madrinas que vivimos en castillos flotantes. Si supieran que dormimos en literas de 4 en un camarote sin ventana, que comemos lo que sobra del buffet y que a veces nos tenemos que tragar el mareo mientras cantamos Bibidi Bobidi Bo, se horrorizarían. O peor, pedirían fotos con la versión real. La conversación siguió un rato. Hablaron de contratos estrictos, de las reglas de no romper la magia, nunca salgas del personaje frente a un niño, de las noches en que el barco se movía tanto que hasta las princesas terminaban vomitando en los baños de servicio. No mencionaron mucho a los enfermos. Un virus estomacal era tan común como el mar mismo. Norovirus, mareos, comida del puerto, pasaba casi en cada viaje. Nada que mereciera más de 2 frases. Fue Mulan, Li Wei, una china de 25 años con postura militar incluso cuando estaba cansada, quien cambió el tema con una sonrisa pícara. Oigan, ya saben cómo es este barco de noche. Los papás se sueltan, las mamás toman vino, y hay hombres con dinero que buscan experiencias privadas. ¿Qué tal si organizamos unas sesiones especiales? Una princesa en un salón VIP, luces bajas, champán, nada demasiado obvio. Solo, compañía extra. Sophie levantó una ceja. Valeria sonrió de lado. Podríamos sacar buen dinero extra, dijo la sirena. Yo ya lo he hecho antes. Los tipos pagan bien por sentirse especiales. María dudó. Se miró las manos, todavía con guantes blancos de Blanca de Nieve. Recordó su vida anterior, las decisiones que la habían traído hasta aquí. No sé, si nos descubren, nos botan del barco en el siguiente puerto. Pero si lo hacemos bien, discreto, insistió Li Wei. Solo unos cuantos. Los que parecen seguros. Al final, María suspiró y asintió lentamente. Está bien. Pero con cuidado. Muy con cuidado. Arriba, en el puente de mando, el capitán Elías Rivera recibía un nuevo reporte. Marco, el enfermero, parecía más relajado esta vez. Capitán, buenas noticias. Los pasajeros que reportamos antes ya se recuperaron casi por completo. El que mordió a la enfermera se disculpó, dijo que fue un mareo fuerte y que no recuerda bien. Fiebre bajó, vómito controlado. Probablemente fue algo del puerto, como usted dijo. Elías sonrió con alivio genuino. Era su primer viaje grande como capitán titular y no quería que nada manchara el historial. Excelente. Solo eran nervios o mareos del primer día. Como te dije, Marco. No hay que preocuparse de más. Retira cualquier alerta y sigue con los protocolos normales. La magia debe continuar. Apagó el intercomunicador y se ajustó el uniforme blanco. Voy a bajar a convivir con los pasajeros. Un capitán debe ser visto. Pon todo en automático.
No vio la alerta secundaria que acababa de llegar a la pantalla del sistema médico. Una línea pequeña, casi perdida entre los reportes rutinarios. Paciente 23 presenta síntomas atípicos. Agresividad inusual. Temperatura 42 grados. El capitán ya estaba en el ascensor, sonriendo para las cámaras de seguridad. Más tarde esa misma noche, en la suite familiar de la cubierta 9, Carl y Lupe se preparaban para salir. Luis, ¿quedas a cargo?, dijo Lupe mientras se ponía unos aretes. Vamos a ese show de adultos en el gran salón de las estrellas y luego al bar de la plaza central. Las niñas ya están dormidas. No las dejes solas, ¿eh? Luis, sentado en la cama con el teléfono en la mano, asintió sin mucho entusiasmo. Tranquila, mamá. Ya tengo 17. Puedo cuidar a 2 niñas de 11. Carl le dio una palmada en el hombro. Disfruta un poco también, hijo. Explora el barco si quieres. Pero no te alejes mucho. Cuando la puerta se cerró detrás de sus padres, Luis esperó 10 minutos. Escuchó la respiración tranquila de Emma y Zoe en la habitación contigua. Estaban profundamente dormidas, exhaustas de tanto correr por las atracciones. Se levantó, se puso una sudadera ligera y salió al pasillo. El barco de noche tenía otro ritmo. Luces más tenues, música suave de fondo, menos niños corriendo. Caminó sin rumbo fijo, curioso. Bajó por escaleras mecánicas, pasó por la tierra de los héroes ahora casi vacía, vio las luces reflejadas en el mar desde una barandilla. Solo quería curiosear. Sentir que el barco era suyo por un rato. No sabía que, en los pasillos de servicio, una mancha roja fresca acababa de aparecer en la manga del vestido de una princesa. Ni que, en la sala médica, alguien acababa de morder por segunda vez. Capítulo 2. Luis cerró suavemente la puerta de la suite y se quedó un momento en el pasillo iluminado con luces tenues. El Fantasía Royale de noche se sentía diferente. La música suave de fondo reemplazaba los gritos alegres de los niños, y el movimiento constante del barco hacía que todo pareciera un poco más vivo, como si respirara. Sus padres habían salido hacía media hora rumbo al show de adultos en el gran salón de las estrellas y luego al bar de la plaza central. Solo eventos para mayores de 18, le habían dicho con esa sonrisa de disfruta tu responsabilidad. Luis tenía 17 años y en menos de 3 meses cumpliría 18, pero las reglas del barco eran claras. Sin brazalete adulto, ciertas zonas estaban vetadas. Nada de bares con cócteles brillantes, nada de shows con humor subido de tono, nada de las fiestas que se escuchaban a lo lejos. ¡Qué chingadera!, murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia los ascensores. En un par de meses ya soy mayor de edad y todavía me tratan como niño. No había mucho que hacer. Emma y Zoe dormían profundamente después de un día entero corriendo entre atracciones. La suite estaba en silencio. Así que decidió explorar. Solo mirar. El crucero era realmente bonito, tenía que admitirlo. Durante el día parecía diseñado solo para niños pequeños, colores pastel, personajes regordetes y juegos suaves, pero de noche revelaba otra cara. Había zonas para adolescentes. La Vive Lounge con música actual, pantallas gigantes y áreas de arcade. La terraza de los jóvenes con hamacas y vistas al mar. Hasta un mini skate park en una cubierta inferior. Las luces LED simulaban un cielo estrellado en algunos pasillos y el olor a palomitas y algodón de azúcar todavía flotaba desde los puestos cerrados. Caminó sin prisa por la cubierta 8, pasando frente a las puertas cerradas de los comedores rotativos. Escuchaba a lo lejos los fuegos artificiales y los eventos nocturnos para adultos. Explosiones de color iluminaban el cielo sobre el mar negro, seguidas de aplausos y risas que llegaban amortiguadas. La música electrónica del bar de la plaza central se filtraba por las rejillas de ventilación. Todo sonaba divertido y prohibido. Bajó por una escalera mecánica que ya estaba en modo nocturno. El barco era enorme. Pasillos que durante el día parecían infinitos ahora se sentían más íntimos. Pasó por la entrada de la Tierra de los Héroes, donde la montaña rusa héroe de acero descansaba en silencio, solo con las luces de emergencia encendidas. Más adelante, la bahía de los descubridores tenía las piscinas cubiertas con lonas y el gran tobogán aquaslide apagado. Fue entonces cuando lo vio, tirado junto a una maceta grande en un rincón semioscuro del pasillo que conectaba con San Encanto Street. Una cámara. No cualquier cámara.
Era blanca, personalizada, con stickers brillantes y un llavero grande que decía Lila Aventuras en letras cursivas rosas. La reconoció al instante. Era la de la influencer francesa que había visto en la fila de embarque. Lila Moreau. La que sonreía como ángel cuando la cámara estaba encendida y se convertía en una grosera cuando la apagaba. Luis miró a ambos lados. El pasillo estaba vacío. Se agachó y la levantó. Pesaba más de lo que esperaba. La pantalla estaba agrietada en una esquina y había una pequeña mancha oscura en el cuerpo, como si se hubiera golpeado contra algo. No era ladrón. Nunca había robado nada en su vida. Pero la curiosidad le picó fuerte. Recordó los vídeos que veía en internet. Gente que desenmascaraba a influencers, youtubers y streamers. Exposés que generaban millones de vistas, contratos, dinero. Lila era engreída, lo había visto claramente. Si encontraba algo turbio en su cámara, tal vez podría usarlo. Subir su propio video, crear un blog o canal, ganar seguidores. Hundirla un poco. No por maldad pura, sino porque, ¿por qué no? Ella se lo merecía. Solo voy a ver qué tiene, se dijo en voz baja, metiéndose la cámara bajo la sudadera. No la entregó completa. Bajó a la recepción de objetos perdidos en la cubierta 5, dejó el cuerpo de la cámara en el mostrador diciendo que la había encontrado tirada y que parecía de una pasajera. El empleado de turno, un chico joven con uniforme blanco, le agradeció sin hacer muchas preguntas y la guardó en un cajón. Luis se quedó con la tarjeta de memoria. La sacó discretamente antes de entregar el aparato. Volvió rápido a la suite. Emma y Zoe seguían dormidas. Cerró la puerta con seguro, se sentó en la cama y conectó la memoria a su teléfono usando un adaptador pequeño que siempre llevaba. El archivo más reciente era un video largo, grabado esa misma noche. Le dio play. La cara de Lila apareció en pantalla, iluminada por la luz de la cámara. Hablaba en voz baja pero emocionada, con acento francés marcado. Bonjour, mes abones hombres, esta noche voy a ser la primera en mostrarles la verdad detrás de Royal Fantasy Cruises. Todos piensan que este es un crucero mágico para familias, pero yo sé que hay secretos maquiavélicos. Pasadizos ocultos donde los empleados se mueven como ratas. Rumores de tráfico de personas, niños que desaparecen y se reportan como caídas al mar. Les pagué a un mesero para que me dejara entrar a uno de estos compartimentos secretos. Vamos a ver qué encontramos. La cámara se movía mientras Lila caminaba. Primero entró por una puerta de servicio que alguien había dejado entreabierta. El pasillo era estrecho, gris, lleno de tuberías calientes y cables. Olía a aceite y a humedad. No parecía nada siniestro al principio. Solo un túnel de mantenimiento que llevaba hacia las zonas de máquinas y calderas. Lila sonaba decepcionada. Esto es, solo tubos. ¿Dónde están los horrores? Siguió avanzando. La cámara captó una sala de descanso pequeña. Mesas, ceniceros, botellas. Se escuchaban voces conocidas de fondo, risas cansadas, alguien repartiendo cartas. Lila se acercó un poco más, pero no entró. Siguió caminando. De pronto, su voz cambió. Se puso nerviosa. Espera, siento que alguien me está observando. No sé de dónde viene esta sensación. La cámara temblaba ligeramente. Lila aceleró el paso. Llegó a otra sala más grande, mal iluminada, al final de un corredor de servicio. Ahí se detuvo en seco. Oh mon Dieu. En el piso había una joven adolescente tirada en un charco oscuro de su propia sangre. Parecía una tripulante, uniforme rasgado. Sobre ella, 3 figuras con disfraces completos de personajes. Un astronauta blanco y naranja, un alguacil del oeste con sombrero y estrella, y una vaquera con flecos y botas. Estaban agachados, inclinados sobre la chica, comiéndola. Los sonidos eran húmedos, horribles. Gruñidos bajos. La cámara captó sangre en las manos enguantadas, en las bocas abiertas de las máscaras. La adolescente ya no se movía. Lila se quedó congelada unos segundos, en shock total. Luego, sin querer, su codo tocó una tubería caliente. El metal quemó su piel. Soltó un grito ahogado. Los 3 personajes levantaron la cabeza al mismo tiempo. Sus ojos, visibles a través de las aberturas de las máscaras, brillaban con algo animal, afilado, hambriento. La sangre les corría por la barbilla. Se levantaron lentamente, gruñendo.
Lila gritó y empezó a correr. La cámara se movía como loca. Insultos en francés salían a borbotones. Puta. Merde. Je ne veux pas mourir. Cada vez que se golpeaba contra las tuberías calientes, soltaba otro grito de dolor. No quiero morir, repetía entre sollozos mientras corría por los pasillos estrechos, quemándose los brazos y las piernas. Logró salir por la misma puerta de servicio. La cámara se le cayó al piso con un golpe seco. La pantalla se agrietó más. Se escucharon pasos pesados detrás. Un guardia de seguridad apareció de pronto, la agarró del brazo y la sacó de ahí. Cerró la puerta rápidamente con llave. No vio la cámara tirada en el suelo. El video se cortaba ahí. Lila se veía completamente aterrorizada, con quemaduras rojas en la piel y golpes. Luis se quedó mirando la pantalla negra de su teléfono, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. ¿Qué carajos fue eso? Susurró. No parecía un montaje. La sangre se veía demasiado real. Los gruñidos, no sonaban humanos. Y esos disfraces, astronauta, alguacil, vaquera. Personajes que había visto durante el día en las áreas temáticas. Guardó la memoria en su bolsillo. Apagó la luz de la habitación y se asomó por la ventana. Afuera, los fuegos artificiales seguían explotando en el cielo, iluminando el mar. La música alegre de los eventos nocturnos seguía sonando. Pero ahora todo se sentía diferente. En algún lugar del barco, en esos pasillos grises que los pasajeros nunca veían, algo había empezado a moverse. Y Luis, sin saberlo, acababa de traer un pedazo de esa oscuridad a la suite donde dormían sus hermanas. Capítulo 3, la primera sangre. La noche en el Fantasía Royale todavía parecía perfecta desde las cubiertas superiores. Los fuegos artificiales seguían estallando en ráfagas de color sobre el mar negro, la música del bar de la plaza central llegaba amortiguada y las parejas bailaban bajo las luces suaves. Pero en los pasillos más cercanos a la zona médica, el ambiente había cambiado. La familia Kim caminaba de regreso a su suite de lujo en la cubierta 10 cuando escucharon el alboroto. Gritos en francés, agudos y desesperados, resonaban por el pasillo. Ils vont me manger. Ils mangent une fille. Des monstres avec des costumes. Je ne veux pas mourir. Lila Moreau era arrastrada por dos guardias de seguridad y un enfermero. Tenía la piel enrojecida por quemaduras, moretones en los brazos y la ropa rasgada. Sus ojos estaban desorbitados, el cabello rosa eléctrico pegado a la frente por el sudor. Seguía forcejeando débilmente mientras la llevaban hacia la sala médica. Seung-ho Kim, el padre, frunció el ceño con disgusto y aceleró el paso. Esa mujer está completamente loca, dijo en coreano, sin molestarse en bajar la voz. Gritando como histérica en su primer día. Probablemente tomó algo o se cayó borracha. Típico de occidentales que no saben controlarse. Ji-yeon, su esposa, asintió mientras ajustaba su bolso de diseñador. Seguro se metió donde no debía. Estos barcos tienen reglas por algo. Deberían bajarla en el próximo puerto. Min Seok, el hijo de 13 años, caminaba en silencio al lado de ellos. Pero Soa, su hermana mayor de 17 años, se quedó un poco atrás. Ella conocía a Lila Moreau. No era solo una youtuber de viajes. Lila hacía contenido polémico. Exposés, conspiraciones, denuncias de abusos en la industria del entretenimiento. Soa la seguía desde hace meses. Le sorprendía que Royal Fantasy la hubiera dejado subir al barco, considerando lo crítica que era con las grandes corporaciones de cruceros. Demasiado problemática, decían algunos comentarios. Cuando sus padres entraron en su suite de lujo y cerraron la puerta, Soa se quedó en el pasillo. Voy a bajar un momento a la tienda, mintió. Quiero ver si tienen cargadores. Min Seok la miró con sospecha, pero cuando ella le hizo una seña discreta con la cabeza, el niño entendió. Se escabulló detrás de su hermana sin que los padres se dieran cuenta. Los dos hermanos coreanos bajaron en silencio hacia la sala médica en la cubierta 4. El pasillo estaba más tranquilo ahora, pero todavía se escuchaban los gemidos y los gritos ahogados de Lila desde adentro. Entraron discretamente y se quedaron cerca de la puerta, fingiendo que esperaban a alguien. Dentro, Lila estaba sentada en una camilla, todavía temblando. Los médicos le habían puesto un calmante fuerte para que dejara de forcejear. Sus ojos seguían abiertos, pero su cuerpo respondía lento, como si estuviera bajo el agua.
Le aplicaban cremas para las quemaduras y vendajes mientras hablaban entre ellos en voz baja. ¿Cómo demonios entró a la sala de descanso de los actores secundarios? Preguntó uno de los oficiales médicos. Esa zona es solo para personal. Alguien tuvo que dejarla pasar o ella forzó la entrada. Probablemente hay un delator entre la tripulación, respondió el otro. Alguien que quiere sabotearnos o vender información. Vamos a hacer un reporte completo. Si esto se filtra, el capitán nos va a colgar. Lila intentaba hablar, pero las palabras salían arrastradas y confusas. Ils, mangeaient, une fille, costumes, yeux, com des animaux. Los médicos intercambiaron miradas y le inyectaron algo más para que se calmara del todo. Soa y Min Seok observaban desde la puerta entreabierta. La chica coreana sentía un nudo en el estómago. Esto no parecía una simple borrachera o caída. Lila sonaba demasiado aterrorizada, demasiado coherente en su miedo. De pronto, desde otra camilla al fondo de la sala, algo se movió. Un hombre joven, tripulante, que había sido ingresado antes por síntomas estomacales, se incorporó lentamente. Tenía la boca entreabierta, los dientes visibles en una mueca extraña. Sus ojos tenían esa misma mirada afilada, depredadora, que Lila había descrito. La sangre seca le manchaba la barbilla y el uniforme. Nadie más lo notó al principio. Lila, aunque drogada y con el cuerpo pesado, lo vio. Sus ojos se abrieron más. Intentó gritar, pero solo salió un gemido ahogado. Con toda la fuerza que le quedaba, se dejó caer de la camilla y empezó a arrastrarse por el piso. Sus piernas no respondían bien, pero la adrenalina mantenía su mente despierta. El hombre infectado bajó de su camilla con movimientos lentos pero seguros. Sabía que tenía el banquete asegurado. Caminó hacia ella, gruñendo bajo. Soa reaccionó primero. Agarró un bastón portátil de fierro que estaba apoyado contra la pared, uno de esos usados para mover camillas pesadas, y, pensando que era un hombre intentando abusar de la francesa, lo levantó con ambas manos y lo estrelló con toda su fuerza contra la cara del sujeto. El golpe fue brutal. Se escuchó un crujido seco. El hombre cayó hacia atrás como un saco, golpeando la cabeza contra el piso. Quedó completamente inmóvil. Soa respiraba agitada, el bastón todavía en las manos. No sabía que el golpe había sido lo suficientemente fuerte como para matarlo. Solo pensó que había detenido a un agresor. Min Seok se quedó paralizado, mirando con los ojos muy abiertos. Soa, ¿qué hiciste? La francesa seguía en el piso, intentando incorporarse. Soa dejó el bastón y se agachó para ayudarla. Tranquila, ya pasó. Vamos a sacarte de aquí. Lila murmuraba incoherencias en francés, pero se dejó ayudar. Entre los dos hermanos coreanos la levantaron como pudieron. Estaba débil, quemada y sedada, pero su mente seguía gritando que tenía que huir. Tenemos que llevarla a nuestra suite, dijo Soa en voz baja. Nuestros padres no pueden enterarse todavía, pero no la podemos dejar aquí. Min Seok asintió, aunque temblaba. Juntos, sacaron a Lila de la sala médica por una puerta lateral, evitando a los guardias que estaban ocupados con otros reportes. La llevaron por pasillos de servicio hasta su camarote de lujo en la cubierta 10. La metieron dentro con cuidado y la acostaron en el sofá de la sala. Soa cerró la puerta con seguro y se quedó mirando a la francesa inconsciente. Esto no fue un accidente, susurró. Ella vio algo, algo real. Min Seok se sentó en el piso, todavía en shock. ¿Y si ese hombre estaba enfermo? ¿Y si ahora nosotros también? Soa no respondió. Solo miró la puerta cerrada, pensando en el crujido que había hecho el bastón al impactar. Luis caminaba de un lado a otro dentro de la suite como un animal enjaulado. El teléfono pegado a la oreja, llamando una y otra vez a su papá. Vamos, contesta, contesta, contesta. Directo al buzón. Otra vez. Lo mismo con su mamá. La fiesta de adultos debía estar en su mejor momento. Música alta, risas, tragos. Nadie revisaba el teléfono. Puta madre, murmuró, pasándose las manos por el cabello. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. El video seguía reproduciéndose en su cabeza. La sangre, los gruñidos, los ojos animales detrás de las máscaras, Lila corriendo y quemándose contra las tuberías. No era un montaje. Era real. Y estaba pasando dentro del barco. Se estaba desesperando. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho.
Entonces recordó algo que su abuelo, un mariner retirado que había estado en misiones reales, le repetía cada vez que lo veía nervioso de niño. Cuando sientas que el pánico te gana, date una cachetada fuerte. No para castigarte. Para que tu cerebro se reinicie. Luis respiró hondo, levantó la mano y se dio una cachetada sonora en la mejilla izquierda. El golpe resonó en la habitación. La cara le quedó roja y caliente, pero el zumbido en los oídos y el ardor le aclararon la mente un poco. Está bien, se dijo en voz baja. Piensa como el abuelo te enseñó. Cerró los ojos un segundo y recordó las palabras del viejo. Todo a tu alrededor es un arma potencial. No busques pistolas. Busca lo que tienes a la mano. Miró alrededor de la suite. Todo era un arma. Primero, las cortinas. Se acercó rápido, las arrancó de un tirón con fuerza. El riel hizo un ruido seco. Tomó las telas gruesas y se las envolvió varias veces alrededor de los nudillos y antebrazos, como vendas improvisadas para boxear. Si tenía que golpear, al menos no se rompería los dedos contra dientes o huesos. Siguió buscando. Revolvió las maletas de todos. En la de Emma encontró algo que casi le sacó una risa nerviosa. El sable de luz de su papá. No cualquier sable. Era uno de combate real, de esos caros que Carl coleccionaba obsesivamente de la saga de películas. Tenía peso, era sólido y la hoja de plástico reforzado podía dar un golpe decente. Luis lo encendió. El zumbido característico llenó la habitación y la hoja brilló en color azul. Golpeó varias veces contra la pared. El material aguantó sin romperse. «Servirá», murmuró. Miró hacia la cama donde dormía Emma y sonrió con amargura. «Cuando crezcas, te dejo usar mi auto las veces que quieras, enana traviesa». Siguió revisando. Del refrigerador de la suite sacó todas las botellas de agua premium que sus papás habían advertido no tocar porque cuestan una fortuna. Las metió en las mochilas. Agua era vida. Si las cosas se ponían feas, mejor tenerla. Luego recordó otro consejo del abuelo. Nunca confíes en los espejos de los hoteles o camarotes. Muchos tienen doble fondo o son falsos. Se acercó al espejo grande del baño. Tocó la superficie con la yema del dedo. No chocó contra el reflejo. Había un pequeño espacio, casi imperceptible. Era falso. Detrás podía haber un pasillo de servicio o algo peor. «Hijo de puta», susurró. Cerró la puerta del baño de golpe y arrastró una silla pesada para atrancarla. Si algo intentaba salir por ahí, al menos ganaría unos segundos. No había forma de comunicarse con sus padres. Salir solo y dejar a las gemelas dormidas era imposible. El lugar más seguro, según el abuelo, era siempre un bote salvavidas en caso de emergencia. Sube, ciérralo y espera. Ahí tienes agua, comida de emergencia y estás lejos del caos principal. Luis tomó una decisión. Despertó a sus hermanas con cuidado pero firme. «Emma, Zoe, despierten. Tenemos que salir». Las gemelas se incorporaron confundidas, restregándose los ojos. Emma fue la primera en ver el sable de luz encendido en la mano de su hermano y las cortinas enrolladas en sus brazos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes el sable de papá?», preguntó Emma, todavía somnolienta pero con ese tono intrépido que la caracterizaba. Zoe, más tímida, se abrazó a su peluche y miró a Luis con ojos grandes y asustados. Luis se acercó, le dio un beso en la frente a Emma y le revolvió el cabello con cariño. «No estoy enojado porque te hayas robado el sable, enana. De hecho, hoy nos salvaste la vida con tu travesura». Les explicó lo mínimo posible mientras las ayudaba a ponerse tenis y chaquetas ligeras. «Algo raro está pasando en el barco. Vi un video muy feo. No es seguro quedarnos aquí. Vamos a ir a los botes salvavidas. Ahí estaremos protegidos hasta que encontremos a papá y mamá. Lleven solo lo necesario». Les dio a cada una mochila pequeña con botellas de agua. Emma tomó la suya con decisión. Zoe temblaba un poco, pero asintió. Salieron al pasillo. Luis llevaba el sable de luz apagado pero listo en una mano, la otra envuelta en tela. Revisaba constantemente el mapa del barco en su teléfono, buscando la ubicación de los botes salvavidas más cercanos. Estaban en la cubierta 7, zona de emergencia. El pasillo todavía estaba en silencio relativo. Algunas luces parpadeaban levemente. A lo lejos se escuchaba música de los eventos nocturnos, pero ya sonaba más lejana, como si el barco empezara a cambiar de ritmo. Luis caminaba adelante, revisando cada esquina antes de avanzar. Emma iba detrás, curiosa y alerta.
Zoe se pegaba a su hermano, agarrándole la sudadera. Luis, ¿esto es como una aventura de verdad? Preguntó Emma en voz baja. Algo así, respondió él, tratando de sonar calmado. Pero esta vez no es un juego. Quédate cerca y hazme caso en todo, ¿ok? Zoe no dijo nada. Solo apretaba más fuerte la tela de la sudadera de su hermano. Mientras bajaban por las escaleras de emergencia hacia la cubierta 7, Luis sentía el peso de la responsabilidad como nunca. Sus padres seguían sin contestar. El video de Lila seguía quemándole en la mente. Y en algún lugar del Fantasía Royale, en esos túneles grises que nadie debía ver, los gruñidos empezaban a multiplicarse. Los tres hermanos Martínez Walker avanzaban hacia los botes salvavidas, sin saber que la cacería ya había comenzado en otras cubiertas, y que pronto llegaría también a ellos. Capítulo 5 Cenicienta Caníbal. María Santos, conocida por todos los pasajeros como Blanca de Nieve, caminaba por el pasillo de la cubierta 6 con los tacones en la mano y el vestido azul y amarillo todavía impecable. El plan de las princesas había sido un fiasco total. Sí, había habido un par de hombres interesados. 2 o 3 tipos solos que pagaron por una sesión privada en uno de los salones VIP discretos. Pero nada más. El Fantasía Royale estaba lleno de familias. Hombres casados que, aunque algunos hubieran aceptado una noche de infidelidad, no lo harían frente a sus esposas y mucho menos frente a sus hijos. 40 hombres solteros en todo el maldito barco de más de 6.000 personas. Eso era todo. ¡Qué mierda de noche!, murmuró María mientras se dirigía hacia los túneles de servicio. Su habitación compartida estaba en la zona más alejada de la tripulación, casi al final de la cubierta 4 de personal. Otro recordatorio constante de que, por muy mágico que fuera el trabajo, los empleados seguían siendo empleados de segunda. Quería quitarse el vestido, lavarse la cara y dormir. Mañana tenía un turno largo. Saludar, sonreír, posar para fotos y evitar que los papás miraran demasiado mientras intentaban sacarles algo de dinero extra. Pero cuando llegó a la entrada del primer túnel de servicio y pasó su pulsera de empleada, la luz roja parpadeó. Otra vez no, gruñó. Intentó de nuevo. Rojo. 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 Maldita sea, ese idiota de mantenimiento confundió los códigos otra vez. Ahora nos quitaron el acceso a los túneles. No le quedó de otra. Tendría que caminar con todo y el uniforme hasta su habitación compartida. Se quitó los tacones definitivamente y siguió descalza. El piso frío le daba un pequeño alivio a sus pies hinchados. Mientras avanzaba por el pasillo principal, vio a lo lejos a un chico de unos 17 años caminando rápido con 2 niñas pequeñas. El chico llevaba algo que brillaba azul en la mano, un sable de luz, y tenía cortinas enrolladas en los antebrazos como si fueran guantes de boxeo. Las niñas cargaban mochilas pequeñas. María solo volteó la mirada hacia otro lado. Problema para Johnny de seguridad, pensó. Seguramente el chico había robado el sable de la tienda de souvenirs y estaba jugando con sus hermanas a algo. No era su asunto. Ella solo quería llegar a su cama. Entonces escuchó ruidos extraños que venían de uno de los camarotes compartidos de la tripulación. Ruidos húmedos. Gruñidos bajos. Y una risa que reconoció al instante. Era Valeria. Su amiga. Cenicienta. María sonrió con cansancio. Al menos una de ellas había tenido suerte esa noche. Prendió la luz del camarote sin pensarlo 2 veces. Valeria, ya es hora de dormir, mañana tenemos. Las palabras se le congelaron en la garganta. Valeria Ruiz, todavía con el vestido azul brillante de Cenicienta, estaba arrodillada sobre la cama. El traje estaba completamente empapado de sangre fresca. Tenía las manos hundidas hasta las muñecas en el abdomen abierto de un hombre de mediana edad, un pasajero adinerado que claramente había aceptado la sesión privada. Le estaba devorando las tripas con los dientes, arrancando trozos con un sonido húmedo y asqueroso. La sangre le corría por la barbilla y manchaba el piso. María gritó con todas sus fuerzas. Cerró la puerta de golpe y empezó a correr descalza por el pasillo, el corazón latiéndole en la garganta. No quería mirar atrás. No quería ver a su amiga, la misma que horas antes jugaba póker y se quejaba del corsé, convertida en esa cosa sangrienta. Escuchó el gruñido detrás de ella. Pesado. Hambriento. Valeria había salido del camarote y la perseguía. María corría a toda velocidad, el vestido enredándose entre sus piernas.
Giró en una esquina, jadeando. Agáchate. La voz llegó clara y urgente desde adelante. María no pensó. Se tiró al piso de inmediato. Un rugido animal se escuchó. Luego un sonido extraño pero reconocible. El zumbido eléctrico de un sable de luz cortando el aire, seguido del golpe seco de un cuerpo cayendo. María levantó la cabeza lentamente. Frente a ella estaban dos niñas pequeñas. Una sostenía un peluche con fuerza, la otra tenía la cara llena de incredulidad. Detrás de ellas, el chico que había visto antes estaba de pie, respirando agitado. El sable de luz azul brillaba en su mano, ahora manchado de sangre oscura. A sus pies yacía el cuerpo de Valeria, el vestido de Cenicienta rasgado y la cabeza casi separada del cuello por el corte limpio. «Hermano, ¿mataste a Cenicienta?», susurró la niña más intrépida, con la voz quebrada, a punto de llorar. El chico, Luis, se quedó en shock, mirando el sable ensangrentado. Las piernas le temblaban. María se levantó despacio. Las dos niñas estaban a punto de romper en llanto. No sabía si fue por los años actuando como Blanca de Nieve o porque una parte de ella simplemente no soportaba ver a niños asustados, pero reaccionó por instinto. Se acercó con movimientos suaves, se arrodilló frente a ellas y las cubrió con su cuerpo para que no vieran el cadáver. «SHHH, tranquilas, mis pequeñas», dijo con esa voz melodiosa y perfecta de Blanca de Nieve que había practicado miles de veces. «Mi amiga solo se comió una manzana demasiado fea, una manzana envenenada, como en el cuento. Pero ya está todo bien. La manzana mala ya no puede hacer daño». Mientras hablaba, les acariciaba el cabello con ternura. Empezó a cantar bajito, casi murmurando, la canción de Something My Prince Will Come, pero más lenta, más suave, como una nana. La voz de María era hermosa, entrenada. Poco a poco las gemelas dejaron de temblar. Emma soltó un sollozo finalizó y se relajó contra su pecho. Incluso Luis sintió que algo dentro de él se aflojaba. La canción lo calmó lo suficiente para que pudiera limpiar la sangre del sable con una de las cortinas enrolladas en su brazo. Cuando la canción terminó, María levantó la mirada y se encontró con los ojos de Luis. Los dos se miraron en silencio. Las niñas ya estaban más tranquilas, aunque todavía evitaban mirar hacia atrás. «Tengo que salir de aquí rápido», dijo Luis finalmente, con la voz ronca. María asintió. Ya no había disfraz que valiera. El crucero entero, ese palacio flotante de fantasía, se había convertido en una pesadilla. «Mi nombre es María», dijo en voz baja, dejando por un momento el acento dulce de Blanca de Nieve. «Y sé todos los pasillos ocultos de este barco, o al menos los que todavía funcionan. Si quieren sobrevivir esta noche, síganme». Luis miró el sable ensangrentado, luego a sus hermanas, y finalmente a la mujer que acababa de calmarlas con una canción de cuento. «Vamos», respondió. Los cuatro, el chico con el sable, las dos gemelas y la princesa que ya no era princesa, empezaron a moverse por el pasillo, dejando atrás el cuerpo de Cenicienta y el sueño roto del Fantasía Royale. La cacería ya no era solo en los túneles. Ahora caminaba también por las cubiertas de los pasajeros.